Tomemos, amados hermanos, nuestras Biblias y nos vamos al Antiguo Testamento en estos momentos. Vamos al Salmo 107. Como pudieron ver algunos, el mensaje que con la ayuda del Señor vamos a recibir de parte de Él, lo hemos titulado Librados de la aflicción. ¿Cómo? Librados de la aflicción. Y eso es lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo. Y muchos dicen, estamos viviendo un episodio más terrible de lo que hayamos vivido antes, como personas, como cristianos, como familias, como iglesia. Y es que muchos de nuestros amados hermanos o familiares o amigos han partido de este mundo. Estamos muy conscientes y creo que más y más conscientes, cada vez que pasan los días, estamos más conscientes de esta aflicción. Y ahora no solamente hemos hablado y escuchado acerca de esta pandemia, del COVID-19, de este coronavirus. Ya no solamente son estadísticas, no solamente son noticias malas o anuncios o mensajes, sino que cada día que pasa estamos sintiendo más los embates, los efectos de esto. Porque muchas familias están comenzando a ser tocadas por este mal. Muchas familias están comenzando a inundarse cada vez más y más de la aflicción. Y creo que en estos momentos Dios nos está tratando de decir algo bello, algo maravilloso. Una promesa. Amados hermanos, en estos momentos abramos nuestra mente y nuestro corazón y recibamos esta promesa porque el Señor nos quiere decir algo. El Señor nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, que vamos a ser librados de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir amén desde nuestras casas. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor porque tenemos esta promesa. El Señor nos libra de la aflicción. ¿Cómo? El Señor nos libra de la aflicción. Y vamos a ver en este salmo maravilloso, increíble, cuando estábamos leyéndolo, meditándolo, descubriéndolo, es increíble. Este salmo, el Salmo capítulo 107, nos vamos a dar cuenta de que de muchas cosas el Señor nos libra, de muchas aflicciones, pero hay cuatro estaciones de la vida que todos vamos a pasar o que hemos pasado. 4 estados de aflicción es lo que podemos ver en este salmo, en el Salmo 107. El Salmo 107, amados hermanos, es un canto al Señor de gratitud, una alabanza por ser librado precisamente de las aflicciones. Jesús ya lo dijo en el Nuevo Testamento. En el mundo tendrán aflicción. Claro que sí. Como habíamos dicho en el mensaje de cuando el mal se convierte en bien, que Dios es excelente constructor del universo y de nuestras vidas, Él es bueno para poder cambiar las cosas y poderlas transformar en bien. Vamos a irnos entonces al Salmo 107 y vamos a ver acá la palabra del Señor. Jesús nos dice que Él venció al mundo. Y por eso nosotros debemos estar confiados de que el Señor ha vencido al mundo y por lo tanto vamos a vencer en Cristo Jesús toda aflicción. Pero ¿cuáles son esas 4 aflicciones, esas 4 estaciones de la vida que probablemente muchos de nosotros o algunos de nosotros están pasando o hemos pasado? Vamos a ver entonces a continuación esto en la palabra del Señor. Dice así la palabra en el Salmo capítulo 107, versículos 4 al 6. Dice así:
Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La primera estación que nosotros podemos transitar en esta vida es el desierto. ¿Cuántos recordamos la historia del pueblo de Israel? Y recordamos que ellos, después de haber sido liberados de Egipto por el poder de Dios, con gran victoria comenzaron a atravesar un desierto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pasaron un desierto? Si nosotros vemos un mapa, nos vamos a dar cuenta, y dicen los expertos en esta materia, que Israel podía irse por el camino directo, por una ruta directa hacia la tierra prometida. Solamente iban a durar lo más un mes. Lo más, con todo y atraso, 4 semanas. Pero no, tardaron 40 años en el desierto. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor en Éxodo que dijo el Señor, no vaya a ser y se les presente batalla de parte de sus enemigos y se quieran regresar a Egipto. Por lo tanto, mejor no. Y el Señor nos dio por otro lado. En nuestra vida vamos a experimentar el desierto de la soledad, como dice el Salmo. Muchos de los que estamos escuchando este mensaje en estos momentos vamos a decir, sí, es cierto, yo me siento solo o he estado solo, o incluso puedo pertenecer a esta iglesia, a este grupo de jóvenes, a esta familia, y me siento solo aún así. Una frase dicha por un famoso que se suicidó, Robin Williams, dijo esas palabras: no hay peor soledad que sentirse solo y estar acompañado. Muchos de nosotros nos hemos sentido solos, completamente, y sin lugar a pertenecer. Eso es lo que uno podría sentir en el desierto. Probablemente nosotros decimos, ¿y cómo es estar en el desierto? Probablemente somos del campo o de la ciudad y decimos, yo no he estado en el desierto, yo no soy de aquella región, que sí, son muy experimentados con el desierto. En el desierto hay falta de agua, hay falta de alimento, todo está árido, no hay otras personas, no hay ciudades donde habitar, dice el Salmo. Así nosotros pasamos en esta vida y en estos momentos muchos estamos pasando la soledad, el desierto de la soledad. Y algunos pueden decir, yo no estoy en el desierto, yo creo que el desierto está dentro de mi corazón. Yo creo que mi mente está llena de arena del Sahara. Mi corazón está sufriendo y ha recibido los golpes de los vientos de arena del desierto porque me he encontrado solo. Muchos están solos en estos momentos, aislados. Estamos aislados sin poder tener contacto con otros familiares, con otros hermanos en Cristo desde hace muchos días, desde hace muchas semanas. Y decimos, ¿dónde está Dios? Hasta sentimos la soledad espiritual porque no vemos a veces a Dios. Este es el desierto, hermanos y hermanas en Cristo. La palabra muy bien lo dice en el versículo 4. Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino. En el desierto no solo te sientes solo, te sientes sin dirección. ¿Para dónde voy? Terrible estar en medio de un desierto. Nunca hemos estado, creo, la mayoría. Pero imagínese ver a su derecha y no ver nada. Ver a su izquierda, no ver nada. Ver al frente, ver atrás y nada. No hay absolutamente nada. Perdidos. ¿Para dónde voy? No tengo ninguna brújula, ningún GPS. No puedo guiarme ni con las estrellas. Dicen algunos que no son expertos en eso. Soledad, pero también un lugar a donde habitar, no lo tiene. Tengo el desierto en mi corazón de la soledad, dicen algunos. Estoy sufriendo en estos momentos porque no siento ni siquiera un lugar a donde pertenecer. Estoy solo en medio de mi familia que me dice que por qué soy cristiano, hijo de Dios, y por qué me estoy conectando a adorar al Señor. La soledad. Un lugar a donde pertenecer no tienen las personas que están así. Tampoco un lugar a donde vivir y sin camino y sin dirección.
¿Cuántos viven sin propósito? Y estamos hablando incluso de cristianos. Estamos hablando incluso de hijos de Dios que han recibido el Evangelio, han sido bautizados para el perdón de sus pecados y dicen, yo no sé qué hacer. Jóvenes, yo no sé qué estudiar, yo no sé a quién elegir, dicen las chicas, y muchos son los que me están enamorando en Facebook, en WhatsApp, y yo no sé a quién, ninguno, no hay nadie bueno, dicen las chicas a veces. En la iglesia no hay nadie bueno, no tienen ninguna dirección, no saben ni de dónde vienen, como Rubén Darío dijo, no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. Eso es no tener camino. Y muchos matrimonios, muchas familias no tienen ninguna dirección. ¿Para dónde van? Vivimos muchas veces el día a día, pagando las deudas, pagando los alimentos que tenemos y solamente estamos sobreviviendo, pero decir, ¿para dónde vamos? No sé, solo estamos levantándonos cada día. Ese es el desierto. Pero, yo creo una cosa, amados hermanos. ¿Será que Dios mantuvo a Israel en el desierto porque Dios quería nada más? ¿O fue realmente el pueblo de Israel que mantuvo a Dios en el desierto? Yo creo que fue Israel, amados hermanos. Creo que muchas veces somos nosotros que mantenemos a Dios en el desierto y estamos allí. No es que Dios quiere que estemos en el desierto. Creo que Dios no quería que después de salir de Egipto con su pueblo fueran a dar vueltas nada más. No, nada que ver. Sino que el Señor quería cumplir su promesa, darles la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que el pueblo de Israel mantuvo a Dios en el desierto. Y uno puede decir, ¿por qué estoy solo todavía? ¿Por qué no me siento con dirección, con camino, con un sentido de pertenencia? Hay algo, creo que hay algo que debemos de aprender todavía. Israel no le creía a Dios todavía. Había visto los milagros, las plagas, habían visto, todos ellos, todo el pueblo de Israel, había visto el maná caído del cielo, así como nosotros vemos cada día que recibimos el alimento y seguimos dudando de él. Seguimos diciendo, no, fue porque yo hice el trabajo, es que yo me estoy ganando la plata, la platica. Es que yo estoy esforzándome, es cierto, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. La palabra del Señor nos dice que el que no trabaja, no coma, y tenemos todos que trabajar. Pero nos olvidamos de que de Él provienen todas las cosas y decimos, no, yo estoy trabajando, yo me lo gané, me costó. Esto que compré, la comida, yo me la gano. Y olvidamos que el maná viene de Dios. Israel había visto el maná, había visto las codornices, había visto la nube cubriéndolos del sol, la columna de fuego calentándolos en la fría noche, cada día. Y ellos no creían en Dios. Seguían en incredulidad. Amados hermanos, estamos en un desierto de pandemia. Estamos en un desierto de enfermedad, de sombras y de muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, somos los que estamos atrasando al Señor? ¿Será que Dios dice, quiero cumplir mi propósito y alejar completamente esta pandemia? Pero ¿será que nosotros, el pueblo de Dios, aún estamos manteniendo a Dios en este desierto? ¿Será que todavía no le estamos creyendo a Dios y por eso el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto? El pueblo de Israel quedó así completamente. No amaban a Dios. Dos cosas son las que fueron necesarias en el pueblo para que ellos dejaran el desierto y conquistaran la tierra prometida. Creo que es lo que Dios nos está diciendo. Este desierto tiene una fecha de caducidad. Va a terminar este desierto, esta aflicción de pandemia. Una de las aflicciones va a terminar, pero depende de nuestra fe. Dejemos ya la incredulidad y ver que realmente el alimento proviene de Dios. El trabajo proviene de Dios. La salud todavía no nos hemos enfermado. Gracias al Señor.
Entonces, la palabra nos dice aquí, y vamos ahora la palabra nos dice acá, en el Salmo 107, versículo 6, entonces hicieron algo hermoso. Entonces, ¿qué pasó? Estaban en el desierto, estamos muchos de nosotros en el desierto de la aflicción. ¿Y qué sucede acá entonces? La palabra nos dice, clamemos al Señor. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Palabra del Señor. Los libró. A veces nosotros es que queremos todavía estar en el desierto. Podemos decir, no, hermano, yo no quiero estar en el desierto. Yo no quiero estar en el desierto todavía. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces mantenemos a Dios en el desierto. Nosotros comenzamos, hermanos. La palabra nos dice aquí, dejemos la incredulidad y amemos a Dios. Yo creo que el pueblo de Israel no aprendió el amor a Dios y la fe en Dios hasta que pasó por el desierto. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ver que este desierto es necesario para ver el amor de Dios. Dios, cuando se queda en silencio, es porque nos está diciendo, es que te amo, es que tienes que pasar todavía este desierto. Todavía es importante que puedas meditar en esto y que amemos más a Dios, amados hermanos, como dice aquí la palabra del Señor. La palabra aquí nos está diciendo, entonces clamemos con fe al Señor y seremos librados de este desierto. Y creo que esta pandemia va a terminar cuando el pueblo de Dios se levante con una fe inquebrantable, ahora sí, porque ¿qué vamos a hacer después de este desierto? ¿Qué sucede entonces en este caso? ¿Vamos a venir iguales? ¿Vamos a venir igual a sentarnos nada más a cantar los cantos como a veces los cantamos todos lentos, sin ánimo, sin fuerza, con la misma incredulidad? Dios nos está esperando. Creo que el Señor está diciendo, este pueblo necesita confiar más en mí. 40 años mantuvo al pueblo de Israel en un desierto porque no creía en Dios. Hermanos, hermanas, el pueblo no creía en Dios y no amaba a Dios lo suficiente con todas las fuerzas. Por eso pasaron los 40 años y no las 3 semanas que podían ellos durar, nada más para la tierra prometida. Dice la palabra, 3 semanas hubieran estado nada más. ¿Y qué dice? Suave, mejor no, dijo el Señor. Si se les presenta batalla por la incredulidad, por la falta de amor a Dios, iban a regresarse a Egipto. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. No es lo que el Señor nos está tratando de decir. La palabra entonces aquí nos dice la fe, el amor a Dios para ser librados de este desierto de soledad, de aislamiento, de no pertenencia. Pero ahora veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Veamos acá en el versículo 10. Vamos al versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor. Dice el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hasta el 13. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. La segunda estación de nuestra vida, o la que puede que ya hemos pasado o vayamos a pasar, la segunda estación es la cárcel. Dice aquí el versículo 11, versículo 10, estaban aprisionados en la aflicción y en hierros, aprisionados completamente en la cárcel sin poder salir. Y podemos decir, no, nosotros no estamos en la cárcel, gracias a Dios. Nosotros no hemos, o yo nunca he estado preso, puede decir usted, por ejemplo.
Pero ¿qué nos dice la palabra? Hay muchas veces una cárcel mental. Hay una cárcel del alma. Hay una cárcel del espíritu. La palabra ya nos decía eso. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y muchos de nosotros vivimos en la aflicción de la cárcel, con ataduras, con una mentalidad que no nos ayuda a aplicar los principios de Dios. Y escuchamos la palabra una y otra vez y decimos, no puedo aplicar el principio de la siembra porque no me dan los reales. No puedo aplicar el principio de la honra porque aquel no se merece que yo lo trate bien, o no se merece que yo lo respete, no se merece nada. Y no aplicamos porque tenemos una mentalidad, una forma de pensar que obstruye la forma de pensar de que Jesús quiere que tengamos. Dice la palabra, ustedes tienen la mente de Cristo si han aprendido así de Cristo. Si yo no he aprendido de Cristo, no voy a pensar como Cristo. Mi mentalidad va a ser diferente, va a ser mundana si no he aprendido de Jesús, sino que he aprendido la herencia corruptible de nuestros padres, como dice la palabra. ¿Cuál herencia incorruptible? El pecado original no, sino los hábitos, las creencias, los dichos populares que decían y nuestros padres, y ahí nosotros comenzábamos a creer y todo eso. Patrones de pensamientos generan patrones de conducta y los patrones negativos de pensamiento provocan muchas veces nuestra conducta negativa y estamos como en la aflicción por esa presión. Y podemos decir, aquí hay una prisión entonces. Y creo que la prisión no solamente es mental, por la forma de pensar, creo que la prisión no solamente es emocional, que nos da aflicción, o la prisión puede ser espiritual, por la práctica del pecado, sino también creo que a veces la propia iglesia, la propia religión o los hábitos religiosos que nosotros convertimos, porque la palabra es la palabra, pero nosotros convertimos muchas veces lo que dice la palabra de Dios en religión, en hábitos. Estaba escuchando hace pocos días de que en una congregación estaba exponiendo un predicador que en una congregación tuvieron por esta pandemia 6 fallecidos. Y podemos nosotros venir y decir, wow, en una sola congregación, si nosotros no somos, decimos nosotros, podemos decir, pero si las iglesias de Cristo no son mega iglesias, como para decir, wow, hay una gran, y muchos pensaban así, wow, hay una gran probabilidad de contagio. No. Y nosotros podemos decir, algunos se molestaron cuando se cerró estas actividades, acá en muchas congregaciones también. Es decir, ¿por qué? Porque a veces la religión nos aprisiona la mente. Y no es que la palabra sea religión. La verdadera religión es Cristo Jesús, es cierto, pero la palabra nos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ok, es cierto, pero cuando nosotros vemos, nos encarrilamos en que el local, la congregación es donde yo me busco refugio espiritual. Yo de lunes a sábado podemos vivir una vida completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios y nos refugiamos en el edificio. Cuando no hay edificio, no hay salvación. Aprisionados en la mentalidad de la religión también, de los hábitos religiosos. Una iglesia religiosa ya no quiere el Señor. Y el Señor nos está diciendo, una iglesia aprisionada en religión, no quiero yo. Una iglesia aprisionada en hábitos religiosos nada más, que cada domingo estamos solamente hacia adentro y no hacia afuera, no quiere el Señor. Prisión. ¿Y cuántos fallecidos tuvieron que pasar para que las iglesias pudieran darse cuenta y cerraran sus edificios? Se hubiera evitado, probablemente, hermanos y hermanas, se hubieran evitado, creo que a veces
nuestras tradiciones religiosas, y no hablamos de las religiones, de las tradiciones católicas. Estamos hablando de nosotros, hermanos, Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Hablamos de nosotros que convertimos a veces los mandamientos de Dios en tradiciones religiosas para cumplirlas y pensar que estamos siendo justificados ante Dios porque estamos cumpliendo con el mandamiento. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y tienen que pasar cárceles, aflicciones, muerte para que nosotros podamos entender suave. Teníamos que haber cerrado desde hace rato. No comprendíamos lo que el Señor nos estaba tratando de decir. Esa es una cárcel también. Pero nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13. Luego, ¿qué pasa? Ya vemos qué bendición esta. No importa el desierto, no importa la cárcel, porque al final dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia de la cárcel, los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor los libró del desierto. El Señor ahora los libró de la cárcel. Gloria al Señor. Por eso estamos y debemos estar confiados de que el Señor nos va a librar. Segunda estación, la cárcel, la prisión. Tercera, esto creo que ya es más familiar. Más familiar. 17 al 19 dice así, de Salmo 107 siempre dice así la palabra. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cómo? Llegaron hasta las puertas de la muerte. Creo que ¿qué es ¿qué es ¿qué son las puertas de la muerte? ¿Qué son las puertas de la muerte? Creo que una sala de hospital en estos momentos es la puerta de la muerte. Dice aquí, llegaron, versículo 17, versículo 18, y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué cosa es estar a las puertas de la muerte? En agonía, completamente en agonía, las puertas de la muerte. Y entonces la palabra nos dice, casi cerca de la muerte. Creo que en estos momentos muchos han pasado, están pasando y van a pasar por la sala de un hospital, por una unidad de cuidados intensivos. Creo que la unidad de cuidados intensivos en un hospital es la puerta antes, es la sala, es la antesala a la muerte, en muchos casos. La puerta de la muerte está cerca de UCI. Y en estos momentos muchos de nosotros hemos perdido algún amigo, algún familiar, hermano en Cristo, que ha estado en las puertas de la muerte y ha traspasado las puertas de la muerte. Y la palabra aquí nos dice, su alma abominó todo alimento, no querían ni comer, enfermedad, aflicción, angustia, agonía, sufrimiento. Muchos están así y han pasado así y llegaron hasta las puertas de la muerte. Tercero, ¿cuántos de nosotros hemos estado en el hospital? O hemos estado en la angustia, en una unidad de cuidados intensivos, o algún familiar, amigo, hermano en Cristo, muchos, probablemente que sí, hemos estado en esa situación, o algún cercano hemos estado en esta situación. Terrible, y yo me acuerdo un poco lo que significa estar en el hospital, porque de pequeño nací asmático crónico y alérgico a todo, casi menos a las comidas, eso sí. Gracias a Dios creo que no tengo ninguna alergia a ningún alimento. Hay alergias de alimentos, pero esa parte no, menos mal, creo yo. Pero sí alérgico al polvo, a la humedad, si me mojo, la lluvia. Y alguno podría preguntar, ¿y usted es alérgico a bañarse? No, eso no. Pero ¿qué pasa? Si pudiera ver todo eso, alergia al polvo, a los animales, las mascotas, a los árboles, todo. Entonces, me cuentan de que yo cuando era más pequeño pasaba
en el hospital era como mi segunda casa. Tengo más o menos recuerdo de lo que es estar en el hospital, comida de hospital. Dicen que cuando le ponen a la bata de hospital, está uno desnudo y entonces está solo así y atrás no se le ve nada. Atrás se le mira todo, mejor dicho. Eso, ¿qué es estar en la antesala de la muerte? Enfermedad, sufrimiento, vergüenza. En un hospital, los que hemos estado en hospitales o cuidando familiares, amigos, hay otras personas también y no hay privacidad casi. Terrible, a menos que alguien pueda pagarse un cuarto en el Vivian Palace, por ejemplo, pero la mayoría de nosotros no tenemos esos recursos, esa capacidad, no hay. Podemos estar en un hospital público y en estos momentos muchas personas están así. Muchas personas están, y muchos familiares, muchos amigos han estado en hospitales sufriendo la enfermedad, la vergüenza, otras personas. Si uno tiene que orinar, tiene que defecar, tiene que hacer muchas cosas, ahí están los demás sintiendo los olores, viendo los colores. No es lo mismo como estar en la casa, comiendo la comida del hospital y muchos en agonía, muchos en UCI. Y cuando el año pasado tuvimos una experiencia que jamás habíamos pasado. Obviamente porque estamos comenzando a crecer y en estos momentos pues ya estamos más o menos, aunque siempre digo, yo todavía soy joven para el Señor. Pero uno a medida que va creciendo va sintiendo muchas experiencias y el año pasado sentimos por primera vez lo que significaba que una personita que no había estado y que ahora estaba, que era nueva, se podía ir. A uno le duele un abuelo, una abuela, perder a un padre, eso todavía no lo hemos experimentado, muchos de ustedes creo que ya han experimentado, perder a alguien más cercano, más íntimo todavía. Pero dicen que perder a un hijo, a una hija, a un nieto, a un sobrino, creo que es peor. Y nosotros, gracias a Dios, no lo hemos experimentado eso, pero estuvimos a punto con una personita nueva, Génesis Noemí. Y estaba entonces con infección respiratoria. Y eso fue el año pasado. Terrible hubiera sido en esta época porque todos hubiéramos pensado que se hubiera tratado del coronavirus, el COVID-19, pero no era así, era el año pasado. ¿Y qué pasó? En la madrugada me llama mi hermano Marco, creo que fue el primero a quien llamó, porque su hija estaba mal completamente y me dice, la metieron a UCI. Qué terrible escuchar que alguien es ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Qué terrible escuchar porque sabemos que ahí puede salir o puede que no salga vivo. Eso es lo que significa estar a las puertas de la muerte y nosotros hemos sentido esa aflicción terrible y en esos momentos comienza a llorar. Comienza a llorar en el teléfono y en ese momento, después que terminamos la conversación, yo le dije al Señor literalmente, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo. Yo no sé, pero creo que tú vas a hacer algo. Creo que esto es tu propósito. Y él estaba a punto de entrar a Vilca, fue el año pasado, a finales. Estuvo a punto de dudar y dijo, y probablemente hubiera dicho, yo no voy a entrar porque es que yo tengo que estar. Y en ese momento, Señor, haz algo. Es una pequeñita, dale vida, dale oportunidad que crezca. Porque cuando alguien dice está en unidad de cuidados intensivos, estamos diciendo que hay un riesgo enorme y que hay mucha probabilidad de que no salga con vida esa persona. Y la aflicción es terrible, terrible la aflicción. Y dicen muchos, perder un padre es doloroso, perder a una madre, a un abuelito, una abuelita, tío y tía. Pero dicen que perder a un hijo no es algo indescriptible. Uno puede perder a un padre, una madre, y al hijo se le llama huérfano.
Si uno es casado y pierde a su esposa, se le llama viudo. O si la esposa pierde a su esposo, a ella se le llama viuda. Pero, ¿cómo se le llama a una madre que pierde un hijo? A los padres que pierden un hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. No tiene nombre. Por eso, como es algo indescriptible, no tiene nombre. Y el Señor, nuestro Dios, sabe lo que es perder a un hijo. Sabe lo que es perder a alguien muy cercano. Y como perdió un hijo, él no quiso ponerle nombre. Alguien pierde su esposa, viudo. Alguien pierde un padre, huérfano. Alguien pierde un hijo, no tiene nombre. La palabra de Dios nos da una consolación. La palabra nos dice que el Señor mismo sufre con nosotros por la muerte de sus hijos. ¡Wow! Esto es increíble. Nosotros probablemente pensamos en la muerte, en la antesala de la muerte como algo que nosotros somos los que sufrimos y Dios no, o sea, Dios no está sufriendo. Más bien, Él sabe, Él es el dador de la vida, de la muerte, Él se lleva a alguien y esa persona está con Él, así que Dios no está sufriendo. Pero cuando leemos eso en la palabra, de que Dios sufre también con la muerte de sus hijos, nos dice mucho que Él está con nosotros. Que Él está sintiendo también lo que sentimos nosotros cuando alguien está en el hospital, cuando alguien está en UCI, cuando alguien ha partido. Pero la palabra nos dice, además de que Dios nos entiende, de que Jesucristo nos entiende, porque no tenemos otro sumo sacerdote que no sea el Señor, el cual se compadece de nuestras debilidades y de nuestros sufrimientos, porque sufrió todo según nuestra semejanza y nunca pecó. Él nos entiende entonces, Él sabe, Él sufre la muerte de sus hijos también, aunque es Dios. Él lloró por la muerte de Lázaro, lloró sabiendo que podía y que lo iba efectivamente a resucitar. El Señor lloró y nosotros lloramos también. Pero nos dice la palabra de Dios la buena noticia, que el Señor nos libra de la aflicción. Mire lo que dice acá, en el versículo 19, dice, pero clamaron a Jehová en esa unidad de cuidados intensivos. Es en ese hospital, en esa puerta, en esa antesala a la muerte, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Gloria al Señor. Lo libró. El Señor da esa promesa, los libra, sea que le dé a esa persona la sanidad aquí en esta tierra o allá, pero lo libró. A todas las personas que están en estos momentos en unidad de cuidados intensivos, el Señor los va a librar, sea que les dé sanidad y los haga salir de la UCI, o sea que el Señor se los lleve, los libra de la aflicción, porque esa es una aflicción. Esa es una aflicción, estar en la zozobra, estar en un momento que va a salir o no va a salir. El Señor libra de la aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la persona va a ser sanada por el Señor y va a salir y le damos la gloria a Dios y la aflicción se acaba. Pero también sabemos, y esto obviamente no lo creemos nosotros, pero también sabemos de que si esa persona pasa a la presencia del Señor, nos consolamos con la esperanza que es en Cristo Jesús. Y la esperanza del Señor Jesucristo es que de modo que si Él murió y resucitó, todos también los que mueren en Cristo vamos a resucitar. Gloria al Señor. Vamos a resucitar. Y esos que han muerto en Cristo en esta semana, en otras semanas, van a resucitar en el nombre del Señor Jesús. Y eso nos consuela, entonces nos libra de la aflicción también. Claro que sí. Nos da la sanidad aquí, nos da la sanidad allá. El Señor nos libra de la aflicción. Y nos dice aquí la palabra del Señor, la cuarta y última estación de nuestra vida. Versículos 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, la tormenta. El desierto, la cárcel, el hospital, una enfermedad muy grave. Cuarto, la tormenta. Pasar por una tormenta es algo terrible. Porque habló
e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y todo su conocimiento es inútil. La tormenta que nosotros podemos muchas veces pasar, lo que siempre nosotros mencionamos, la tormenta económica, la tormenta financiera. Y muchas personas, muchos hermanos en Cristo han perdido sus trabajos, han perdido sus empleos, han disminuido sus ingresos. Esa es una tormenta financiera, porque dice aquí la palabra del Señor, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, salen a la calle. Todos los que salimos a la calle, sea en el mundo offline, en las calles, o en el mundo online, cualquiera de las dos. Salimos al mar y comienza una tormenta de que sales a vender y no vendes nada, de que sales y no te da la plata. Y estoy hablando a los que sí están aplicando la siembra, porque acordémonos de ese principio, el principio de la siembra. Porque uno no puede decir, es que yo no cosecho, pero si no siembra, estoy hablando de las personas que sembramos. Podemos decir, pero hermano, yo siembro y nada, y no me da, siento que no me da la plata a veces. Esa es una tormenta, esa es la cuarta estación, la tormenta económica, la tormenta financiera. Usted siembra, usted ofrenda, usted da, usted aporta para la obra de Dios y comienza la turbulencia. Se mete en el mar de trabajo, en el mar del mercado laboral, el mercado de trabajo, es un mar tempestuoso, donde muchas veces está el de la oferta y la demanda, y usted dice, pero es que solo contratan a los que estudian más, a los que saben 2 o 3 idiomas, y yo no estudié y es más difícil, es un mar terrible de competencia. Descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Comenzamos nosotros a hacer negocios, vender y no vendemos nada, una tormenta terrible. Vendemos y los ingresos no son suficientes, vendemos y no hay utilidades, no hay ganancias. Comenzamos y tenemos un salario y no nos da el salario a pesar de que sembramos y no da. Esa es una tormenta terrible y comienza la deuda y comienza un gasto imprevisto. ¿Y ahora cómo le hacemos? Ahora hay que sacar del chanchito. Hay que sacar del chancho y otros no tenían ni chancho. Y comenzamos entonces nosotros a ver esta tormenta terrible y de dónde vamos a sacar. Hay que prestar, hay que sacar fiado con una hoja, un cuadernito que le decimos a la señora pulpera y ella nos apunta. Hay que sacar fiado porque no tenemos. La tormenta de la crisis financiera, todos la hemos pasado o la estamos pasando y vamos, dicen las predicciones, esto va a empeorar. La tasa de pobres se va a hacer más grande en Latinoamérica. La tasa de desempleo, la pobreza extrema empeorará. Terribles noticias para cada uno de nosotros. Y las remesas disminuirán. Y comienza entonces toda esta aflicción a darnos efectivamente aflicción. Tormentas que nos hacen hundirnos en lo más profundo de la desesperanza. Pero nos dice la palabra aquí la promesa. ¿Cuál es la promesa, amados hermanos? Esta es la promesa. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en estos momentos. Esta es la palabra que Dios quiere que le diga en estos instantes. El Señor nos da una palabra y transmitimos esa palabra y la palabra es esta y tiene que usted abrir su corazón y decir, yo recibo esta palabra en el nombre de Jesucristo. Y esta es la palabra. Versos 7 y 8. Los del desierto. ¿Qué va a pasar con los del desierto? 7 y 8, los dirigirá por camino derecho. Gloria al Señor. A los que estamos en el desierto, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces clamaron, libró de las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Porque dice, a los que estamos en el desierto, no va a pasar mucho tiempo en este desierto,
debes de tener sí fe, debes de creer y amar a Dios, y Dios te va a conducir por un camino habitable. Dios te va a llenar y no te vas a sentir nuevamente solo, jamás, de los jamases. Número 2, a los que están en las cárceles, verso 14 y verso 15 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Rompió sus patrones de conducta, de pensamiento, de pecado. Rompió completamente el Señor su mentalidad de religión que los aprisionaba, todo. Al cambiar su forma de pensar, dice: alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Aleluya al Señor. Y dice acá: ¿y qué pasó con los del hospital? Verso 20 y 21, a los que están en cuidados intensivos, en UCI, dice el versículo 20, y el versículo 21, así envió su palabra y los sanó. Palabra del Señor. Los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo creo que vamos a cantar muy fuerte al Señor en estos momentos. Cuando comencemos la alabanza, nadie se puede quedar sin cantar, porque tenemos esta promesa, tenemos esta gran bendición que nos hace decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún esta mi carne deshecha, mis ojos verán a Dios. Y yo voy a ver a ese hermano, a ese tío, a esa familia que partió, lo voy a ver en Cristo Jesús. Esa es una promesa enorme que nos va, yo estoy seguro, que nos va a hacer cantar más fuerte, aunque nos quedemos sin voz, sin garganta, vamos a cantar, aunque nadie nos esté escuchando o estén algunos solo con su celular, con su computadora, con su tablet, con cualquier dispositivo, usted esté solo con 2 o 3 o alguien más, va a cantar al Señor, porque nos dice aquí: van a ser librados. Y los de la tormenta, los que salen a través, dicen: no podemos confinarnos ni siquiera en estos momentos, no podemos estar así, no podemos estar en la casa, tenemos que salir, vivimos del día a día. Es una tormenta que se está volviendo cada vez peor. Nos dice aquí en el versículo 29 al 31, cambia la tempestad del Señor en sosiego. Cambia la tempestad, así como Jesús estaba dormido en la barca y los discípulos afligidos en medio de la tormenta. Dice la palabra del Señor: pero levántate, Jesús, no tienes cuidado de nosotros, vamos a perecer, vamos a morir, está una gran tormenta, como muchos de nosotros estamos en una terrible tormenta. Pero Jesús estaba dormido. Y podemos decir nosotros: yo creo que está dormido Jesús, porque no se levanta y me acaba la tormenta. ¿Estará dormido Dios? ¿Estará dormido tomándose una pequeña siesta el Señor Jesucristo y por eso no ha calmado todavía la tempestad? ¿Pero qué nos está diciendo el Señor? ¿Por qué estaba dormido allí? Porque estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque era hijo de Dios. ¿Y por qué estaba confiado? Porque él podía. Ahora, los que estaban con él también tenían que estar confiados. Podían también, es decir, pongámonos a pensar, amados hermanos, nosotros vemos la historia y en ese momento tal vez nosotros hubiéramos dicho: sí, yo me hubiera puesto igual como los apóstoles, como los discípulos, terrible, terrible, me hubiera desesperado. Pero ahora que ya conocemos a la historia de Jesús, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa barca, en esa tormenta, y vemos a Jesús dormido, suave? Algunos van a decir con fe: si Jesús está dormido en medio de la tormenta y es el Hijo de Dios, yo también me voy a echar mi siesta, porque con el Señor no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo también me voy a dormir. Los discípulos desesperados levantaron a Jesús porque estaban desesperados y pensaban que iban a fallecer, a morir, porque estaban en medio de una tormenta. Pero ¿cuántos se hubieran echado una siesta también con Jesús? Me voy a hacer a la paz de Jesús, no me voy a alejar, no voy a dormirme de viaje a la orilla del barco, no, sino cerca de Jesús. Si Jesús está dormido, yo también me voy a dormir a la par de Él y voy a estar tranquilo. Hermanos, en esta tormenta Dios nos dice: estate tranquilo. Duerme con Jesús si es que está durmiendo en la barca, porque cuando se despierte,
¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar, hermanos? Cuando Jesús se despierte de la barca en medio de la tormenta, lo que va a pasar es que Él se va a levantar y Él con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz fuerte va a decir al viento, a las olas, ¡quietos! Los va a callar y habrá gran bonanza. Esto es maravilloso. Esto es algo increíble. Increíble, sí. La palabra nos dice eso. El Señor nos va a decir, calma, tempestad, calma completamente las olas. Y sucedió que se hizo gran bonanza en ese momento. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas, como Jesús en esa barca los apaciguó. Luego se alegran porque se apaciguaron. Ahora estoy más tranquilo, dice usted. Estaba en una tormenta terrible que no me daba ni para comer, para la cena. Pero ahora me alegro porque las aguas se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Verso 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amados hermanos, creo que esta palabra nos va a llenar de consuelo, de gozo, de alegría. Y en estos momentos, ¿qué vamos a hacer? Verso 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Vamos a cantar. Pero antes de cantar, hay hermanos que puede que todavía no se hayan reconciliado, amigos que no se han bautizado. En estos momentos es tiempo de reflexión para que podamos buscar a Dios. Miren esto. La palabra nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hermano, hermana que todavía no se ha reconciliado dice, yo necesito esta oración, podemos ahorita orar. Vamos a orar en estos momentos para reconciliarnos con el Señor. Y si algún amigo que dice, yo quiero bautizarme, puede contactarse en estos momentos, puede hacerlo saber. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Prediquen la palabra y la palabra no va a volver vacía. Vamos a orar entonces en estos momentos. Acompáñenme a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por que eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te estamos rogando por nuestros amados hermanos que han escuchado tu palabra. Te rogamos que puedan ser bendecidos, que reciban esta palabra y que se llenen de consolación, de gozo y de poder en el Espíritu. Te rogamos por hermanos y hermanas que aún no se han reconciliado y que en este momento en su corazón dicen, yo quiero estar bien contigo, que seas tú propicio, que seas tú perdonándoles todo pecado.
Que en estos momentos pueda tocar la mente y corazón de personas que tal vez no se han bautizado, que puedan obedecer al Evangelio. Porque este es momento de buscar. Te estamos rogando estas cosas, Señor, porque sabemos que tenemos confianza en ti, que tú no fallas. Tú eres fiel a tus promesas. Mi roca fuerte, mi pronto auxilio en la tribulación, eso es lo que eres para nosotros, Señor. Y te alabamos y te glorificamos y te honramos. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Es momento de cantar entonces. Ha llegado la hora de alabar al Señor, porque Él es bueno.